con pruebas rápidas, gratuitas, incluso desarrolladas en el país, bonos para hogares que no cuentan con ingresos formales y uno de los primeros decretos de confinamiento absoluto, Perú se encuentra, pese a los titánicos esfuerzos por limitar los contagios, entre los países más golpeados por esta pandemia de la COVID-19. La nación andina registra la mayor tasa de mortalidad del mundo, con 100 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Bélgica, Bolivia, Brasil y España. Soy Juliana González y les doy la bienvenida a nuestro especial de coronavirus. Perú se acerca a la marca de 850.000 contagios, con una de las tasas de mortalidad per cápita más altas del mundo. La pandemia ha sacudido asimismo su economía, además de su economía que se ha desplomado en un 30%, pero a 8 meses de la declaratoria de la pandemia, el país registra una tendencia al descenso de los casos activos. Esta situación ha permitido al gobierno seguir adelante con la flexibilización de las restricciones. Las autoridades sanitarias se mantienen en estado de alerta ante un posible rebrote. Finalmente puede acompañar a su esposo. Este desértico cementerio al norte de Perú es el lugar de descanso para las víctimas locales de coronavirus. Ahora que las restricciones se redujeron, los parientes pueden venir de visita, aunque no sea el lugar que Ana María y su marido habían planeado. Cuando yo me acerqué a la municipalidad a hacer los trámites para poderlo sepultar, me dijeron de que no podía enterrarlo donde él tenía el nicho, porque habían resuelto una ordenanza donde decían de que todas las personas que morían por COVID iban a ser enterradas en este cementerio. Sí. Otros aún siguen luchando por sus vidas. Según el presidente de Perú, el sistema de salud es más resistente que cuando comenzó la pandemia. Y el gobierno está realizando más pruebas, incluidas en zonas pobres de la capital, Lima. Con la disminución de la tasa de contagios, el gobierno continúa con sus planes para reactivar la economía. E incluso autorizaron los vuelos internacionales partiendo por los países vecinos, pero expertos advierten que la reapertura puede ser prematura. Y abrir gimnasios, bares, discotecas y otras formas de entretenimiento sería terrible y sí podría llevarnos más rápidamente a una segunda ola. Definitivamente creo que hay que repensar las acciones. El miedo es que Perú repita la experiencia de otros países donde han aumentado los casos, seguido de una nueva ola de fallecimientos. Y para conocer la situación de Perú, nos vamos hasta Lima para hablar al respecto con la periodista Rosemary Cuevas. Gracias, Rosemary, por este enlace. Vemos enormes esfuerzos por parte del gobierno para romper con las cadenas de contagio, pero pese a todo tiene la mayor tasa de mortalidad del mundo per cápita. ¿Cuáles son las causas y los factores, Rosemary? Entre las principales condiciones para este escenario están las deficiencias que arrastra el sistema de salud en Perú desde hace décadas. Hablamos de una baja inversión en el sector. Antes incluso de la pandemia, el Perú había previsto invertir para 2020 apenas un 2,2% de su PBI, una de las tasas más bajas de América Latina y de hecho muy por debajo del 10% que recomienda la OMS. Y bueno, a ello se le suma la escasez de camas hospitalarias, de camas UCI, de médicos especialistas, de oxígeno, incluso de laboratorios para poder tener las pruebas moleculares. Y si bien se han realizado esfuerzos desde diversos sectores para poder contrarrestar este problema, estos no han sido de todo efectivos, ya que también es importante mencionar que en el Perú existe alrededor de un 71% de la población que está económicamente activa, trabaja de manera informal, lo que genera que miles de personas no cumplan con las restricciones y se expongan en la calle para conseguir ingresos. Así vemos, Rosemary. Y actualmente, ¿cuáles son esas restricciones que continúan activas? Bueno, el Perú ha pasado por diversas etapas. Al comienzo pasó por una cuarentena bastante rígida con la paralización casi completa de las actividades económicas y actualmente, en vista de que las condiciones han mejorado según cifras del gobierno, hay un 86% de recuperados de los casos positivos. Hay menos restricciones. Por ejemplo, en Lima se ha eliminado la inmovilización social los días domingos,
aunque se rige desde lunes a sábado, está entre las 11 de la noche. Gracias, Rosemary, por estas valoraciones y quédate con nosotros para hablar de otros temas. Y es que Perú inició pruebas moleculares rápidas hechas en el país que prometen resultados en 45 minutos. En un hospital limeño se realizaron las primeras pruebas gratuitas. Están basadas en la técnica RT-LAMP de amplificación isotérmica. Es una adaptación de las pruebas que se usan para el diagnóstico de dengue, zika y tuberculosis en el país andino. De acuerdo con las directivas del Hospital Nacional, se prevé que el hospital tiene proyectado procesar más de 2.000 pruebas moleculares mensuales bajo esta metodología. Con 33 millones de habitantes, Perú registraba hasta el viernes 33.223 muertes y más de 846.000 casos de contagios de coronavirus. Y para hablar sobre las pruebas rápidas de detección en Perú está con nosotros la periodista Rosemary Cuevas. Rosemary, anteriormente la compra de estos test a China resultó un fiasco. Su falta de fiabilidad parece haber tenido un alto costo en vidas y haber propiciado además muchos contagios. Ahora el país parece apostarle a esta tecnología local. ¿Se ha aprendido algo de esta experiencia? Sí, efectivamente, fue en marzo que el gobierno inició la compra de 1,6 millones de pruebas rápidas, que según diversos informes de salud e incluso declaraciones de pacientes, se pudo detectar que estas no podían decir si las infecciones tempranas de coronavirus eran positivas o no, ya que dan una especie de falsos positivos y negativos según el tiempo de infección que tiene el paciente. Sin embargo, se optó por hacer pruebas rápidas locales, las cuales están teniendo un ahora último es que evalúa apostar por las pruebas de antígeno, las cuales, según señalan expertos, diagnostican el virus en menor tiempo y a través del procedimiento de hisopado, que es el más confiable y es el que actualmente tiene la prueba molecular. Gracias, Rosemary Cuevas, desde Lima, por estas informaciones. Gracias. Y el gobierno peruano avanza en sus negociaciones con 13 laboratorios para garantizar la futura provisión de vacunas contra la COVID-19. A la fecha, el país ya tiene acuerdos vinculantes con la coalición internacional COVAX Facility y la empresa Pfizer. De acuerdo con el Ministerio de Salud, las negociaciones con otros 11 laboratorios dependerán de la información que ofrezcan sobre la seguridad, efectividad y cronograma de entrega. El país prepara un esquema de vacunación para determinar la distribución de las vacunas. Aún no se contempla incluir a los niños en ella hasta que no se demuestre que la vacuna es segura para ellos. Y el gobierno alemán entregó al Ministerio de Salud del Perú donaciones de equipos médicos para combatir la COVID en comunidades nativas de la Amazonía peruana. Se espera que se beneficien 90.000 personas en 70 instituciones prestadoras de servicios de salud de primer nivel en zonas remotas. Se trata de un equipamiento básico que contiene concentradores de oxígeno, termómetros digitales, mochilas para agentes comunitarios, carpas médicas y 32.500 pruebas de antígenos. La estrategia tiene además un módulo de capacitación al personal para la prevención y referencia de casos graves de coronavirus. Asimismo, se implementará una campaña de comunicación en lenguas originarias para prevenir los contagios. Se estima que el 60% de la población indígena vive en situaciones de pobreza agravadas por la pandemia. Y a pesar del fuerte impacto económico de la pandemia en la economía peruana, las exportaciones agrícolas del país han crecido respecto al año anterior. En un comparativo de los resultados del mes de agosto del año anterior y del presente, las agroexportaciones crecieron en un 15,9%. El Ministerio de Comercio anunció que se espera que el país alcance un nuevo récord histórico, impulsado por el incremento de la demanda de frutas como la mandarina. Perú es el primer proveedor mundial de arándanos, segundo de aguacate, y otras industrias como la siderúrgica también se recuperaron gracias a las ventas de barras de acero a China. Sin embargo, estos repuntes no alcanzan a revertir las caídas del sector durante el confinamiento. Y más de 500 productores de pisco en el Perú, por el contrario, se han visto disminuir sus ventas en más de un 50%, mientras que miles de agricultores se quedaron con sus viñedos arruinados por las demoras en las cosechas causadas por los estrictos confinamientos en el país, en un intento del gobierno por frenar los contagios de coronavirus. Esta es su situación. Decenas de hectáreas de parras secas en los valles costeros del sur del Perú
son el resultado de más de 3 meses de encierro obligatorio para detener el virus. Unos 500 productores de pisco, un destilado de uva y producto bandera del país, perdieron más del 50% de su producción. Y si sigue la enfermedad y no hay dinero, si este año no vendemos nuestra uva, no nos recuperamos, vamos a fracasar acá. Luis Tazaico y su hermano Juan perdieron toda su inversión. Los que pudieron cosechar algo recibieron un precio tan bajo que no cubrieron sus gastos. Por el tema de la cuarentena, hubieron días en que no se pudo hacer nada en la bodega. Eso afectó a los productores de uva con el tema de la cosecha de la uva y a nosotros con el tema de la destilación del pisco. Rosa Grados almacena miles de litros que no ha vendido. Cholo Matías es una reconocida marca del país. También el pisco portón, producido por la destilería La Caravedo, de más de 3 siglos de antigüedad. Multiplique cuántos millones de turistas entran al Perú y va a ver usted cuántos millones de litros de pisco se consumen. Pero no hay turismo, no hay hoteles, no hay restaurantes. Entonces sí, es brutal el efecto. Perú, que ha estado inmerso en una fiera disputa con Chile por el origen del pisco, fue el primer país de Latinoamérica que detuvo su vida económica. Los productores de pisco esperan vender sus reservas cuando se reactiven los eventos sociales. Y para terminar, un japonés se convirtió este domingo en el primer turista en 7 meses que visita Machu Picchu, luego de que las autoridades peruanas le permitieron ingresar de manera excepcional a la ciudadela. Esta joya, sin embargo, permanecerá cerrada por lo menos hasta noviembre. De acuerdo con el ministro de Cultura, para entonces solo se permitirá la entrada a 675 turistas por día, el 30% de la capacidad en temporada normal, y deberán hacerlo en grupos de 8 personas como máximo, acompañados de un guía. Este patrimonio cultural de la humanidad permanece cerrado desde que el 15 de marzo el presidente Vizcarra decretara el confinamiento nacional. Y hasta aquí el especial de coronavirus. Muchas gracias a ustedes por su atención y nos vemos mañana.